queridos amigos y amigas de Piscis, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que mientras estás estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo haciendo alguna actividad. Puedo estar contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito o cualquier cosita que se me ocurra, así que bienvenido, bienvenida a participar. Y si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar en las actividades, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas la próxima actividad. También ya tengo mi nuevo canal de interactivos, así que si te gustaría participar, maravilloso. Vamos a estar haciendo lecturas de amor, también estamos haciendo lecturas de guías espirituales, de sanación, evolución personal. Vamos a estar haciendo lectura de carreras, etcétera. Así que bienvenidos a participar. Les estoy dejando la información ahí en los comentarios. Ok, Piscis, listos ya para comenzar con estos mensajes canalizados. Vamos a respirar profundo 3 veces y vamos a comenzar con la canalización. Te extraño más de lo que sabes. Pienso mucho en ti y sufro por esto. Lo siento tanto. Pronto te explicaré cómo me siento. Quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Tenemos que tener conversaciones honestas. Quiero seguir conociéndote. Sé que hay algunas cosas que se interponen entre nosotros, pero tú te mereces recibir todo el amor que tú necesitas. Me gustaría tener más compromiso contigo. La verdad es que te amo profundamente. Me gustaría moverme rápido hacia ti. Estoy sanando algunas cosas y muchas veces me siento solo. Y en mi soledad pienso en ti. Ok, mis queridos amigos y amigas de Piscis. Interesante lectura esta, ¿no? Siento que tu persona está pensando mucho en ti. Se siente muy solo, se siente muy sola. Siento que quisiera como más compromiso contigo porque está la carta del compromiso. Tuvo que haber alguna disyuntiva o problema entre ustedes. Con este 6 de bastos, siento que ha perdido algo, que se siente solo con esta carta del sol, hasta incluso puede haber un poco de depresión. Te extraña, ¿no? Nos dice, te extraño más de lo que sabes. Te extraño más de lo que sabes, pero acá con este rey de copas, generalmente esta es una carta que nos indica que te ama infinitamente. Quiere ir rápidamente hacia ti, quizá enviarte algún mensaje de texto acerca de cómo se siente. Sí está buscando sanar, sí siento que en su soledad y en este silencio, porque el 4 de espadas nos indica silencio, siento que quiere hablar contigo. Indican acá que podremos recibir comunicación pronto. Insisto, 5 de pentáculos, se siente solo, se siente sola. ¿Qué lo detiene? Sus propios pensamientos con el rey de espadas. Quizá el miedo a herirte o a ser herido nuevamente. Definitivamente no ha cerrado el ciclo contigo. Mira, esta lectura está un poco interesante. Es una persona que siente que la vida no está avanzando de la forma en que le gustaría. No ha podido cerrar el ciclo contigo, eso significa que su emoción está ahí. Sin embargo, el 6 de copas al reverso, si bien nos indica almas gemelas, nos está indicando almas gemelas en separación. No ha podido superar todavía esto, ¿no? Pero sus propios pensamientos erróneos, miedos, inseguridades, le afectan. También siento que la dificultad de poder trabajar y construir algo en conjunto es lo que le puede limitar. También como nos hablan de finanzas y carrera, esto puede ser algún impedimento para ustedes. Pero en medio de la lectura tenemos la carta de los enamorados. Nuevamente, esta es una lectura que nos está indicando mucho amor. Entonces podemos ver cómo esta persona se está moviendo de otra forma. Sin embargo, sí, hay heridas que lo detienen, hay ciertos bloqueos. Me gustaría ver un poco más de qué se trata esto, pero por el momento siento que en silencio piensa mucho en ti, que está esperando que hayan ciertos cambios
en su forma de pensar y tomar la valentía de ir hacia ti y reconectar contigo. Porque, o sea, lo que me preocupa acá es este 4 de espadas al reverso. Ya nos muestran el diablo al reverso. Ok, tiene que soltar algo, alguna conexión kármica es posible, algunos miedos, inseguridades, patrones tóxicos puede ser con la carta del diablo al reverso, para tomar acción hacia ti. O sea, este momento de reflexión que está teniendo con el 4 de espadas lo está llevando a soltar esos miedos. Por eso podemos esperar cierta comunicación y cierto avance hacia ti. Está el as de bastos, quiere tomar acción o un nuevo comienzo contigo. Ya se está poniendo un poco interesante la situación. Me gustaría ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Escorpio, Escorpio nuevamente insisten, un Aries, Aries nuevamente, Géminis o un Acuario. Recuerda que estos signos no son limitantes. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Piscis. ¿Es esta conexión conveniente para Piscis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para Piscis? Nos dice de aquí a un año. No se me asusten con esta carta. Yo sé que se me enojan cuando sale la carta de aquí a un año, pero no significa que de aquí a un año recién nos va a hablar, sino que pronto nos explicará cómo se siente y la situación va mejorando o teniendo otra perspectiva u otra forma de hacer las cosas, cambiando, no sé, quizás siendo más activo o llegamos a tener una relación formal con esta persona de aquí a un año. Pueden suceder muchas cosas, por eso siempre hay que ir viendo cómo van avanzando las lecturas. ¿Bien? Nos dicen, no necesitas preocuparte, sí ser asertivo, especialmente en la comunicación, decir cómo me siento. Acá nos hablan conversaciones honestas, ¿no? Hay personas que te pueden ayudar. Esto significa tener claridad en lo que yo siento. Te dicen las cartas, busca por una señal. Siento que tiene que ver esta busca con una señal. Puedes ver los signos del mundo como estar viendo números, plumas, etcétera. Cualquiera sean los símbolos que a ti te llegan, que te pueden indicar que ya esta persona va a tomar un paso adelante. Está interesante esta lectura, la verdad. Vamos a hacer un pequeño interactivo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más información le podemos dar Piscis hoy? Queridos amigos y amigas de Piscis, este interactivo que nosotros vamos a hacer ahora, voy a dejar 3 cartas en la mesa. Te voy a invitar a que elijas una y va a ser de esta lectura algo más específico. ¿Bien? Así que ya están aquí las cartas. Muchas gracias por estar aquí. Te invito a que elijas una de las 3 y ya vamos a comenzar a develarlas. Para el primer grupo, nuevamente 6 de bastos al reverso. Siente que ha tenido una mayor pérdida. También, cuando hay sentimiento de pérdida, nos cuesta mucho levantarnos. Y siento que tu persona está en esa posición. No significa que no va a llegar para acá, necesariamente. Solamente que le va a costar un poco más. Para el segundo grupo, tenemos la carta de la templanza. Miren qué coordinación en esta lectura. Las cartas se nos están repitiendo. Tu persona ya está sanando, volviendo a ponerse en pie y en balance. El camino, como nos muestran acá, no muy corto, pero sí se llega a la iluminación. También nos indica guía divina o un proceso de sanar alguna especie de adicción o pensamientos erróneos con la carta que tuvimos aquí del diablo. Para el tercer grupo está el 5 de oro. Siento que tu persona se siente muy, muy sola en estos momentos. Nuevamente, otra carta repetida. Ahora, yo te diría que aquí ya se ve más difícil, ¿no? Quizás esta situación con tu persona está más compleja. Yo la pondría un poco más a revisión si es que esta es la conexión que más te sirve, si es que así lo sientes. Tanto tú como tu persona se están sintiendo solos y dejados de lado. Ahora, esta tirada no es compleja, pero vamos a ver si es que esta energía cambia ahora que vamos a revisar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Piscis hacia Piscis? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Piscis hacia Piscis? Miren eso, 2 de copas, 7 de pentáculos, rey de bastos al reverso. Ok. Siento que después de un periodo difícil en la mente de tu persona especial,
especialmente con lo que tiene que ver con invertirse en esta relación o la falta de acción. Es como que siento que tu persona tiene falta de acción todavía, ¿no? Por eso todavía como que está en proceso. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Así como lo que no vemos, está detrás de bambalinas. Está el 2 de copas. Quiere la unión, reciprocidad contigo. Esta carta me inspira mucha reconciliación. Esas son sus intenciones. Hay una especie de confusión en su cabeza con este 7 de copas o decisiones que tiene que tomar. Muchas veces esto significa dejar atrás algunas cosas, carreras y finanzas o otros impedimentos que le puedan estar afectando. Siente que tiene que tomar una decisión. Y miren ahí, esta reina de espadas. Esto nos puede hablar de ti. Sin embargo, siento que nos está hablando de la claridad mental que obtiene a partir de este proceso, ideas claras que van derechamente hacia ti. Ahora, en él, yo le estaba diciendo, dije, voy a sacar una carta más por si acaso. Me han indicado que saque una carta más. No se ve necesariamente acción inmediata, pero sí, como les digo, alguna especie de comunicación con la reina de espadas y el as de espadas. Iniciar comunicaciones nuevamente. ¿Bien? Eso está interesante. Siempre las espadas nos van a estar hablando de hablar y comunicarse con la verdad, y también con esta reina de espadas la asertividad. Vamos a darte un poquitito de consejo también. Me gustaría mirar brevemente tu situación. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la situación de Piscis. ¿Cómo están nuestros Piscis y qué consejos les podemos dar el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. La esquizofrenia. Esto significa percepción de la realidad alterada. No que tengamos esquizofrenia como literalmente, ¿no? ¿Qué es lo que te piden estas cartas? Y también nos mostraron una carta de acá abajito que se llama la abundancia. Es segunda vez que nos muestran una carta de abundancia. Nos están mostrando muchas cartas repetidas. Esto significa que están queriendo sostener o enfatizar en algún mensaje. Nos dice la percepción de la falta. Es una percepción errónea de la realidad. Tú eres abundante porque la vida, el mundo es abundante. Pero tú tienes el libre albedrío de creer que esto no es así. Esto tiene que ver con la esquizofrenia. Ahora, conéctate con tu verdadera abundancia. Tú eres el creador o creadora de tu propia realidad. ¿Qué es lo que quieres manifestar? Principalmente para ti. Bien, recuerda que eres abundante. No sientas la falta, sientes la abundancia y vas a comenzar a manifestar todo lo que estás buscando manifestar. Esta lectura se ve muy bonita, te llaman a empoderarte. Recuerda quién eres, recuerda que eres una persona maravillosamente abundante y que sí puedes tener todo el amor que quieras y el que estás buscando. No hace falta centrarte en aquello que te falta o en lo que no tienes, sino que te piden concentrarte en lo que sí hay, en lo que sí sientes que está ahí para ti y conectarte con tu poder interior de manifestación. Nuevamente, mira lo que nos están diciendo acá. Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen. Esto tiene que ver con limpiar creencias limitantes, creencias de pobreza o de que estoy solo y nadie me quiere, por ejemplo. Recuerda tu abundancia. Recuerda todo lo que está ahí que sí funciona en tu vida. Esto te va a ayudar. Todo en la vida es una percepción. Mi mundo cambia si mi percepción cambia. Entonces podemos elegir comenzar a pensar distinto. ¿Ok? Expresa tus emociones y tu vulnerabilidad. Es hora de ser honesto contigo mismo y con los otros. Hablamos mucho de la honestidad. Tener conversaciones honestas. ¿Qué es lo que realmente quiero? Esto es lo que realmente quiero. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cuál es mi parte de la vulnerabilidad que también tengo que escuchar? Ese lado vulnerable de mí. ¿Dónde está mi corazón, mis intenciones, mi emoción? ¿Ok? Se ve muy linda la lectura, un poquitito de paciencia si es que esto es lo que quieres para ti. Si es que no, está muy bien, puedes manifestar otra cosa. Vimos tu poder aquí, Piscis, una persona muy poderosa. Si es que así lo crees. Bien. Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer.
Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.